Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su asistencia a este primer CIPAS del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. El día de hoy pues vamos a ver los siguientes temas que son fuentes de financiamiento, clasificación, ventajas del financiamiento, costo de capital, costo promedio ponderado de capital, Economic Value Added o EVA y Market Value Added o valor de mercado añadido. ¿Okay? Voy a compartir con ustedes unas diapositivas y les pido el gran favor de ayudarme leyendo algunas de ellas. Bueno, voy entonces a compartir pantalla en este momento. Por favor, me confirman si observan la primera diapositiva ampliada. Sí, señor, se puede visualizar muy bien. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy es fuentes de financiamiento, clasificación y ventajas de financiamiento, costo de capital, WACC, que significa Weighted Average Capital Cost, EVA, que significa Economic Value Added, y MVA, que significa Market Value Added. Bueno, vamos a iniciar con las fuentes de financiamiento en la empresa. La empresa necesita recursos financieros con los que poder financiar las inversiones necesarias para la realización de su actividad productiva, así como para hacer frente al pago de los gastos corrientes originados por la misma. Una de las principales decisiones que de forma periódica se debe tomar en una empresa, independientemente de su tamaño, tiene que ver con la financiación. La principal disyuntiva que surge es si utilizo financiación propia o ajena. Claro está, cuando se dispone de la primera, o sea, de los recursos propios, pues es algo que muchas veces no ocurre. Relación entre estructura económica y fuentes de financiación. El activo de la empresa está integrado por el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Estos bienes y derechos constituyen las inversiones de la empresa. La estructura económica viene determinada por la forma en que se distribuye el activo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a estas inversiones, la empresa necesita recursos financieros. En el patrimonio neto y pasivo se recogen las fuentes de financiación de la empresa. Esto es, las deudas y su financiación. Es la fecha a la que se refiere el balance. ¿Sí? Para un momento pues específico. 31 de diciembre determinado año, por lo regular. Si alguien tiene un micrófono, ¿podría por favor desactivarlo temporalmente? Gracias. El activo representa lo que tiene la empresa y el pasivo representa cómo se ha pagado lo que se tiene. Por tanto, es lógico que ambas cantidades coincidan. Fuentes de financiación. El análisis de la estructura financiera, si recuerdan que hay una estructura económica y una financiera, la estructura económica tiene que ver con los activos, la estructura financiera tiene que ver con los pasivos, bueno, pasivo y patrimonio neto, de la empresa, permite distinguir entre recursos permanentes y pasivo corriente. Recursos permanentes son los fondos propios y el pasivo no corriente, ¿sí? Esos son recursos permanentes. O sea, el recurso no corriente, el pasivo no corriente más la suma de los fondos propios o recursos propios. Como por ejemplo las deudas a largo plazo, ¿sí? Eso es de largo plazo. Son aquellas fuentes de financiación que se encuentran a disposición de la empresa en un periodo largo de tiempo. El pasivo corriente, en cambio, está integrado por las deudas que vencen en un periodo breve de tiempo, por ejemplo, las provisiones y deudas a corto plazo. Bueno. Edna, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Correspondencia entre estructura económica y estructura financiera. Entre la estructura económica y la estructura financiera existe una estrecha correspondencia. En primer lugar, los importes del patrimonio neto y el pasivo siempre deben coincidir, pero al margen de esta identidad contable, el hecho es que las decisiones de financiación condicionan las de inversión y a su vez son limitadas por ellas. Así, para que una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de las inversiones debe ser mayor que el coste de su financiación. Además,
La forma en que la empresa se financia incide en su rentabilidad y en el riesgo que asume la empresa. Una primera recomendación, dada la estrecha relación que existe entre la estructura económica y financiera de la empresa, es que el activo no corriente debe ser financiado con capitales permanentes y solo el activo corriente ha de ser financiado con pasivo corriente o a corto plazo. Perfecto. Sigue. Activo igual a patrimonio neto más pasivo. Estructura económica igual a estructura financiera. Rentabilidad de las inversiones a coste de la financiación y coste de la financiación a rentabilidad de las inversiones. Activo no corriente a capitales permanentes y capitales permanentes a activos no corrientes. Activo corriente a pasivo corriente y pasivo corriente a activo corriente. Relación entre estructura financiera y estructura económica. Perfecto, muchas gracias, Edna. Entonces vemos allí en esta figura número 1, ¿cierto? Las relaciones están, digamos, relacionadas la rentabilidad de las inversiones con el costo de la financiación. El activo no corriente está relacionado con los capitales permanentes, ¿sí? Porque dijimos que los capitales permanentes representan que los pasivos a largo plazo, ¿sí? O pasivo no corriente, más el patrimonio neto, ¿sí? Y después, ¿se acuerdan ustedes en la imagen del fondo de maniobra? Si llega a haber un excedente, o sea, esos capitales permanentes alcanzan a cubrir o a financiar el activo fijo, ¿sí? O el activo no corriente, entonces ese excedente se puede utilizar para financiar una parte del activo corriente. Y bueno, la idea es que el activo corriente, ¿cierto?, financie el pasivo corriente. Aunque eso no siempre se da, hay momentos en que se producen, digamos, más requerimientos de capital que lo que, por ejemplo, está disponible en el activo corriente, y en esos momentos es que pues se requiere de fondo de maniobra, ¿m?, o capital de trabajo neto, que puede ser generado por la misma actividad de la empresa, ¿sí? Si hay un excedente, como ya lo mencioné, o si no, habría que recurrir a terceros para que le presten plata a la empresa y pues pueda financiar ese momento de liquidez financiera. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos la figura número 2 sobre fuentes de financiación de la empresa. Las fuentes de financiación, dependiendo del plazo, pueden ser corto plazo y largo plazo. Según el origen, pueden ser interno y externo. Y según la exigibilidad, puede ser propia o ajena, ¿sí? O sea, lo mismo que directa o indirecta. Respecto del origen, ¿sí?, la financiación interna o autofinanciación, pues dentro de esta financiación interna existen unas clases de mantenimiento y enriquecimiento. Y dentro de la financiación externa a medio y largo plazo, entonces encontramos, por ejemplo, cuentas como aportaciones iniciales de los socios y ampliación de capital, obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo, así como el arrendamiento financiero leasing, y la financiación es externa a corto plazo. Bueno, hay un error, es externo, ¿no? A corto plazo. Luis, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Profe. Hola, profe. Sí. Si quiere le leo yo. ¿Me escucha? Sí, por favor, Tutor, lea. qué pena. Danis. Clasificación de las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación de la empresa pueden clasificarse según plazo de evolución, origen o procedencia de la financiación y exigibilidad o titularidad de los fondos obtenidos. A. Según el plazo de evolución. Las fuentes de financiación pueden clasificarse en función de tiempo para que
pase hasta que haya de devolver el capital prestado. Desde esta perspectiva, cabe distinguir entre financiación a corto plazo y financiación a largo plazo. Fuentes de financiación a corto plazo son aquellas en las que se cuentan con un plazo igual o inferior a un año para devolver los fondos obtenidos. Fuentes de financiamiento a largo plazo son aquellas en las que el plazo de devolución de los fondos obtenidos es superior a un año. Esta es la financiación básica o recursos permanentes. Dentro de esta financiación a largo plazo cabe distinguir que entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Dentro de esta financiación de largo plazo cabe distinguir entre el pasivo neto y el pasivo no corriente. Patrimonio neto son las aportaciones de los socios y retención de los beneficios en forma de reservas, amortización, provisiones, junto con las subvenciones de capital obtenido. Pasivo no corriente son préstamos, empréstito, leasing, entre otros. Según el plazo de evolución, la fuente de financiación a corto plazo, ahí están las fuentes a largo plazo, que está el patrimonio neto y pasivo no corriente. Perfecto, muchas gracias, Danis. Luis, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Fuentes de financiación. Según el origen de la financiación, según esta clasificación, las fuentes de financiación pueden dividirse en función de si los recursos se han generado en el interior de la empresa o bien han surgido en el exterior de la empresa, aunque finalmente hayan llegado a ella. Según este criterio, cabe distinguir entre la financiación interna y la financiación externa. La financiación interna está constituida por aquellos fondos que provienen de la propia empresa. Ejemplos de financiación interna serían las reservas, las amortizaciones y las provisiones. La financiación externa está constituida por los fondos que provienen del exterior de la empresa. Ejemplo de financiación externa serían los préstamos, los empréstitos, ¿qué es eso? O las aportaciones de capital realizadas por los socios. No, un Sí, empréstito es muy similar a un préstamo, ¿sí? Tienes unas pequeñas diferencias, pero realmente aquí en Colombia no tenemos diferencia. De pronto es en España, porque ese término realmente es tomado de España. Hay una diferencia entre préstamo y empréstito, pero son unas cosas muy, digamos, insignificantes lo que los diferencia. Es dinero que ha sido aportado por terceros. Eso es en términos ok, generales. muchas gracias, Tito. Bueno, entonces seguimos. C. Según la titularidad de los fondos obtenidos, las fuentes de financiación pueden clasificarse según si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este criterio, las fuentes de financiación se clasifican en financiación propia y financiación ajena. La financiación propia o no exigible es aquella en la que no hay que devolver los fondos recibidos. Ejemplos de financiación propia serían las aportaciones de los socios, que no se devuelven salvo en caso de disolución. En este caso se habla de financiación propia externa. Las reservas, las amortizaciones y las provisiones. En este caso se trata de financiación propia interna. La financiación ajena es aquella en la que el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto hay que devolvérselos. Las fuentes propias de financiación y los recursos internos son a largo plazo, mientras que los recursos ajenos pueden ser a corto o a largo plazo. Una clasificación de las distintas fuentes de financiación se recoge en esta figura número 6 que tenemos a la derecha. En ella aparecen las distintas fuentes de financiación ordenadas según las distintas clasificaciones que acabamos de ver. Vemos entonces que en la figura 5 aparece la clasificación de las fuentes de financiación según la titularidad de los fondos obtenidos, es decir, se divide según la titularidad de los fondos en financiación propia o financiación ajena. Ahora bien, la clasificación de las distintas fuentes de financiación según la titularidad de los fondos puede ser interna,
corresponde a beneficios retenidos como reservas, o sea, una autofinanciación, y en la externa vemos tres, ¿sí? Hay tres flechitas. La primera, aportaciones iniciales de los socios, ampliaciones de capital con aportaciones de los socios. En el otro grupo, emisión de obligaciones, préstamos y créditos de largo plazo, o arrendamiento financiero o leasing. Y en el tercer bloque encontramos los créditos comerciales y proveedores, préstamos y créditos bancarios a corto plazo, descuentos de efectos comerciales, como por ejemplo letras y letras de tesoro, o letras, ¿sí? Letras, pagarés, y ventas de derechos de cobro o factoring, ¿sí? O sea, el derecho para cobrar o para reclamar pues las cuentas por cobrar. Eso se vende, ustedes saben, ¿no? A una empresa dedicada a eso y obviamente se le da un descuento porque pueda, pues para que se quede con un margen de beneficio. Vemos entonces, por ejemplo, que lo que son beneficios retenidos como reservas, aportaciones iniciales de los socios, ampliaciones de capital, emisión de obligaciones, préstamos y créditos de largo plazo y leasing, ellos pertenecen a qué? O digamos ese tipo de financiación es de largo plazo, ¿cierto? Y los dos primeros, miren que tenemos aquí estas como llavecitas, que lo incluirían estos dos bloques, ¿sí? Son recursos propios, mientras que recursos ajenos son estos dos bloques que están abajo, ¿sí? Dentro de los externos. Y son de corto plazo. Digamos, el periodo de tiempo en que hay que volverlos es de corto plazo. Bueno, Edna, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Recursos propios o financiación propia. La financiación propia es aquella que, generada por la empresa normal de la empresa, por la actividad normal de la empresa, tenemos disponible en nuestras cuentas de tesorería o en otros instrumentos financieros, generando rentabilidad. Por recursos propios, se identifica al capital y a las reservas y como tales aparecen en el pasivo del balance. El capital está formado por las aportaciones de los socios al constituirse la sociedad y las sucesivas ampliaciones que del mismo se haga. Las reservas se forman generalmente como consecuencia de la retención de beneficios, los cuales se obtienen del resultado que han proporcionado las operaciones realizadas por la empresa en el desarrollo de su actividad. Los recursos propios son las fuentes de financiación más estables o permanentes que tiene la empresa, ya que no tienen vencimiento. Además, son los que soportan un mayor riesgo, puesto que en caso de quiebra, los socios son los últimos en percibir el valor que resulta de la liquidación de la empresa. Retomando el concepto de reservas. Estas son generadas por las retenciones de beneficios. Al efectuar un análisis de los resultados, hay que desglosar convenientemente esta partida, ya que toda ella no puede ser destinada a reservas. En este desglose de los resultados, una parte de ellos tendrá que ser destinada al pago de impuestos a Hacienda. Otra parte se destinará a retribuir a los propietarios de la empresa en forma de dividendos y el resto pasa a reservas, que se repartirá entre reservas propias dichas, legal, estatutarias, voluntaria, etc., y amortizaciones técnicas. Reservas, hacienda o pagos al fisco, amortizaciones, dividendos. La interpretación de esta figura es clara, pues los cuadrantes de la derecha, hacienda y dividendos, suponen salidas de recursos financieros de la empresa en forma de pagos dinerarios, mientras que los otros dos cuadrantes, reservas y amortizaciones, se quedan en la empresa, constituyendo la denominada financiación interna o autofinanciación. Perfecto, muchas gracias, Edna. Entonces, bien claro, ¿no? La financiación propia o recursos propios y dentro de esas, entonces, vemos que son las reservas y las amortizaciones, pues lo que constituye la financiación interna o autofinanciación. Bueno, entonces, sigo con la siguiente. Este lo leo yo. La financiación interna o autofinanciación está integrada por aquellos recursos que la empresa genera por sí misma, sin necesidad de tener que acudir al mercado financiero. Por tanto, la autofinanciación de una empresa está formada por los beneficios que se han ido reteniendo a lo largo del tiempo, los cuales se destinarán a financiar el crecimiento de la empresa y al mantenimiento de la capacidad productiva de la misma.
En consecuencia, según la función que cumplen estos fondos, se distinguen dos tipos de financiación interna: la formada por los beneficios que se retienen para mantener la capacidad productiva de la empresa, es la denominada autofinanciación de mantenimiento, que se halla recogida en el balance en las cuentas relativas a fondos de amortización y también en las cuentas de previsiones y provisiones, cuya finalidad es la de mantener intacta la riqueza o capital de la empresa. La otra financiación interna corresponde a beneficios retenidos para acometer nuevas inversiones que conlleven al crecimiento de la empresa. Es la denominada autofinanciación por enriquecimiento o autofinanciación propiamente dicha, y que en el balance se haya recogida en las cuentas de reservas, como las reservas legales, estatutarias y voluntarias, remanente de ejercicios anteriores, reservas especiales, etcétera, las cuales suponen un incremento del patrimonio neto. Autofinanciación por mantenimiento. A. Las amortizaciones y su función financiera. Las amortizaciones son costos de producción como los materiales, la mano de obra, la energía, entre otros. Dentro del costo de producción, la parte que corresponde a las amortizaciones procede del valor que se da al desgaste que tienen los equipos industriales, ¿sí?, por su utilización en el proceso de producción. Los bienes de equipo, al igual que cualquier otro elemento del activo, pierden valor al colaborar en el proceso productivo o incluso por el mero transcurso del tiempo. Solo aquellos elementos patrimoniales que prestan servicio durante varios ejercicios económicos, pues son susceptibles de ser depreciados. Se denomina amortización a la imputación o asignación de la depreciación al costo de la producción industrial, y se denomina fondo de amortización a un fondo que se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que experimentan ciertos elementos patrimoniales. A esta pérdida de valor se le asigna un costo, el cual se carga a la producción. Amortizaciones y provisiones. ¿Me ayuda, porfa, Danis, leyendo esto? Amortizaciones y provisiones. Las amortizaciones, contablemente hablando, son la imputación al beneficio de cada ejercicio económico de la depreciación sufrida en ese ejercicio por los activos no corrientes. Son costos que se deducen de los ingresos para calcular los beneficios. Económicamente, el efecto es el mismo. Si en lugar de reducir las amortizaciones de los beneficios, se detiene una parte del beneficio y se crea un fondo de amortizaciones para reponer el activo no corriente cuando haya depreciado y haya que sustituirlo. Se convierte en autofinanciamiento de mantenimiento. Las provisiones también constituyen desde el punto de vista económico una autofinanciación de mantenimiento. Son cantidades al que calcular el beneficio se reducen de los ingresos para cubrir pérdidas que aún no se han declarado o no se han puesto en manifiesto, como por ejemplo las que se realizan cuando se sabe que un cliente no pagará su deuda. Este tipo de autofinanciamiento implica financiación de inversiones para mantener el valor productivo de las empresas. Las amortizaciones y provisiones son fondos registrados en el estado de resultados como gastos que no suponen una salida de caja al exterior o en corto plazo ni se encuentran inmovilizados esperando a su fin. Las amortizaciones es un fondo para evitar las descapitalizaciones como consecuencia del agotamiento, obsolencia de los activos y que puede ser usado para su reemplazo o actualización. Las provisiones nacen con el objeto de cubrir pérdidas que se pueden producir en el futuro, como insolvencia, depreciación de existencia, pago por planes internos pensionales. Perfecto, muchas gracias, Dan. Bueno, yo continúo. Cuando la empresa vende Una pregunta. Sí. En caso tal de las depreciaciones, ¿cómo pegan aquí, sabiendo de que también son como un cálculo que realmente no supone una salida de dinero, sino más bien como una afectación al gasto? Sí, mire, eso lo habíamos comentado la vez pasada. La depreciación es la pérdida de valor de un activo fijo, ¿sí?, como consecuencia de su uso o del paso del tiempo. En términos contables, se utiliza la depreciación para conocer el valor actual, real, de un activo, ¿sí?, de un activo. Pero en términos monetarios
no representa una No salida de dinero. representa. Perfecto, profe, gracias. Bueno, con gusto. Entonces seguimos. Cuando la empresa vende sus productos, al cobrar el impuesto de sus ventas, obtiene unas cantidades de dinero que le permiten recuperar el valor de los factores incorporados al producto. Dicho fondo se ve engrosado cada año por un importe igual al valor de la depreciación correspondiente y al final de la vida económica del bien amortizable podrá el empresario reponerlo con el dinero acumulado en el fondo de amortización. Eso también es muy común, crear un fondo de amortización para la reposición del activo fijo. Eso es muy común. ¿Sí? Amortizaciones. Constituyen una fuente interna de recursos financieros muy importante, ya que desde que comienza la depreciación de los equipos industriales hasta la fecha que hay que reponerlos suele transcurrir un periodo de tiempo bastante largo. Mientras tanto, las cuotas de amortización que se van acumulando, pues constituyen un volumen de fondos muy considerable. Los recursos financieros generados por las amortizaciones, al igual que ocurre con las reservas, pues se van invirtiendo en la empresa casi de forma espontánea a medida que se van generando. Cuando llegue la hora de renovar los bienes amortizables, la empresa debe disponer de los recursos financieros correspondientes, pero dichas disponibilidades no tienen por qué derivarse necesariamente de la liquidación de las inversiones en que inicialmente se ha ido materializando el fondo de amortización, sino que pueden provenir de cualquier otra alternativa financiera que la dirección de la empresa haya podido arbitrar, como emisión de acciones, emisión de obligaciones, liquidación de una inversión, retención de beneficios, etcétera. Lo importante es que la dirección de la empresa se anticipe y arbitre las soluciones financieras más convenientes y no que la necesidad de renovación le sorprenda cuando desde el punto de vista financiero sea demasiado tarde, ya sea debido a que los fondos de amortización están comprometidos en inversiones a largo plazo o que la capacidad de dinero de la empresa está muy deteriorada o que la situación del mercado de emisión de acciones no es buena o por ejemplo que la baja rentabilidad de la empresa no permita retener beneficios, etcétera. La función financiera de las amortizaciones estará condicionada por la situación en que se encuentre la empresa, si la empresa está en expansión o si es una estabilidad o recesión, ¿sí? Lo que a su vez dependerá de la propia política de la empresa y sobre todo de la situación del mercado. En épocas de expansión, los fondos de amortización financian partidas que contribuyen a la expansión de la empresa. En épocas de estabilidad o recesión, con los fondos de amortización se podrán devolver deudas, con lo cual se evita el pagar intereses por ellas, así como reducir la dependencia financiera externa. Esto hará aumentar la autonomía financiera de la empresa para que en el momento en que sea oportuno reiniciar la expansión, pues pueda acudir a la obtención de créditos. B. Provisiones. Las provisiones son retenciones de beneficios que se hacen en la empresa para constituir fondos de provisión con los que hacer frente a pérdidas ciertas que todavía no se han producido y a gastos futuros, como los destinados a fondos de pensiones, pago de impuestos, afrontar responsabilidades procedentes de litigios en curso, indemnizaciones, entre otros. Autofinanciación por enriquecimiento. La autofinanciación por enriquecimiento está formada por beneficios que no se reparten a los propietarios, sino que se retienen en la empresa para la realización de nuevas inversiones y para que la empresa crezca. En el balance, esta partida se halla recogida en las cuentas de reservas. Ya dijimos que hay reserva legal, estatutaria, voluntaria, especial y remanentes de ejercicios anteriores. Hay que tener presente que los beneficios que una empresa obtiene durante el ejercicio económico no se hayan depositados en la caja de la empresa en forma de dinero, ni tampoco en una cuenta corriente de un banco en espera de si se decide repartirlo o retenerlo. El beneficio se va generando a lo largo de diversos ciclos de explotación y se va materializando en bienes y derechos de diversa índole. Respetando el derecho que los propietarios tienen de obtener una rentabilidad del capital que han puesto a disposición de la empresa, la cual dependerá de los beneficios que se repartan, consideramos que para que la empresa se mantenga en el mercado y pueda crecer es necesario que cuente con recursos procedentes de desarrollo de su actividad. De lo contrario, la empresa se descapitalizará y acabará desapareciendo. Por ello, desde el punto de vista económico y financiero, se considera la autofinanciación
ya sea por enriquecimiento o mantenimiento, como una fuente de financiación de carácter permanente, lo que significa que debe formar parte de los capitales permanentes. Bien. Bueno, Luis, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. A. Ventajas de la autofinanciación. La política empresarial consiste en la retención del beneficio, presenta para la empresa indudable ventajas. Tenemos 1. La autofinanciación le permite a la empresa disfrutar de una mayor autonomía y libertad de acción. Las reservas constituyen para la sociedad una fuente de recursos financieros que no es necesario remunerar. 3. Para las empresas pequeñas y medianas constituyen prácticamente la única forma de obtener recursos financieros a largo plazo. De inconvenientes de la autofinanciación. Tenemos 1. La autofinanciación. Cuando lleva a una acumulación excesiva, es contraria al propio espíritu de los accionistas. 2. La autofinanciación a veces lleva a que se realicen inversiones poco rentables en la empresa. 3. La autofinanciación impide a veces que se realicen inversiones rentables. 4. La autofinanciación, al reducir los dividendos, disminuye la rentabilidad de las acciones y de esta forma el valor de las acciones en la bolsa desciende. Perfecto, muchas gracias, Danes. Entonces vemos allí las ventajas e inconvenientes, como desventajas, de la autofinanciación. Bueno, ¿cuál es la financiación ajena para montar un negocio? Al montar un negocio, algunas personas disponen de recursos propios o en compañía de socios. El dinero es suficiente como para que su idea de negocio eche a andar. Surge así la tentación de financiarse exclusivamente con fondos propios, es lo que normalmente sucede. La financiación ajena, ¿sí? O sea, que la que no es propia, transmite una sensación de especial responsabilidad. En primer lugar, porque obtenemos un dinero que no es de la empresa y que tenemos la responsabilidad de devolver. Pero además podemos tener miedo a una posible situación futura de insolvencia de la empresa. Es un temor entendible en todo empresario responsable, pero la responsabilidad nos debe llevar a no desaprovechar las enormes ventajas que tiene la financiación ajena para nuestro negocio y que compensan muy sobradamente todos los temores. Una buena opción es recurrir a los préstamos para empresas. Ventajas de contar con financiación ajena al montar un negocio, el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es una forma de atraer recursos para el crecimiento empresarial para con los mismos fondos propios poder llegar a proyectos de mayor tamaño y así poder beneficiarse de todas las ventajas del crecimiento que en empresas pequeñas, ¿sí? Pueden ser muy importantes. Uno de los problemas de la pequeña empresa es precisamente estar en una trampa de pequeño tamaño, ¿sí? Que la lleve a desaprovechar buenas oportunidades que aporten rentabilidad. Pero además, el apalancamiento financiero es una vía para mejorar la rentabilidad de los recursos propios al permitir alcanzar la financiación necesaria para obtener un determinado beneficio con una menor necesidad de recurrir a fondos propios. Aunque es cierto que se incrementa también el riesgo de nuestra empresa, todo socio quiere invertir en empresas rentables, lo que incrementa el atractivo de nuestra empresa. La reducción de riesgos para el patrimonio personal. Para que la financiación ajena reduzca los riesgos de nuestra actividad empresarial para nuestro patrimonio personal, tenemos a nuestra disposición un aliado a la hora de montar un negocio, la utilización de alguna forma de sociedad de capital, sociedad anónima o sociedad limitada, como forma jurídica de nuestro negocio. En estas sociedades podemos perder hasta el último peso que hemos puesto en la empresa, pero las deudas de la empresa no serán deudas que afecten a nuestro patrimonio personal. En este sentido, es importante tener presente que al pedir financiación ajena para nuestro negocio, nos pueden solicitar algún tipo de garantía que afecte a nuestro patrimonio personal, tal como un aval, una pignoración o una hipoteca. Pero en todo caso, estamos hablando de un supuesto particular. Bueno, Edna, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Tutor, qué pena, tutor. Sí. Apoyo allí. Tenía dificultades con el audio. Apoyo ahí. Financiación externa
¿Listo? ¿Cómo? Sí. Financiación ajena para montar un negocio. Los intereses son parcialmente deducibles en el impuesto sobre sociedades y los dividendos no, aunque con limitaciones. Los intereses que remuneran la financiación ajena son fiscalmente deducibles, mientras que los dividendos que remuneran a los fondos propios no lo son. Eso hace que podamos obtener un mayor beneficio después de impuestos optando por financiar una parte de nuestro activo con financiación ajena. La financiación ajena nos sitúa en línea correcta de salida para cualquier negocio. La planificación, muchas son las buenas ideas empresariales que, por desgracia, no han llegado a buen puerto por falta de una correcta planificación. En el arranque, el plan de negocio es una herramienta indispensable para montar un negocio. Al montar un negocio, todo emprendedor debe tener presente lo que un plan de negocio debe ser y lo que no, para hacer una herramienta que logre resultados al servicio de nuestra empresa. El plan de negocio ha de servirnos de herramienta para lograr convencer de que somos merecedores de financiación ajena. Obtener financiación ajena puede ser uno de los objetivos de la mayoría de los planes de negocio, pero en el camino habremos esforzado y dado viabilidad a una idea. Habremos ideado los medios para reforzar y aprovechar nuestras ventajas y fortalezas y reducir nuestras debilidades. La financiación ajena en el arranque del negocio es la primera prueba de fuego de nuestra estrategia de comunicación. Uno de los retos más importantes de la empresa es su estrategia de comunicación, tanto interna como externa. Existen aspectos que son solamente de forma indirecta, están relacionados con la viabilidad financiera en la empresa, como el esfuerzo para comunicar la responsabilidad ambiental o la responsabilidad social de la empresa. Pero se puede decir que con todas las diferencias que existen, lógicamente en función de los destinatarios, objetivos y forma de comunicar, la empresa tiene un objetivo fundamental en la mayoría de sus acciones de comunicación. Mostrar que es un proyecto que merece la pena. Se trata de convencer de que la empresa dará beneficios, ofrecerá un buen producto, que será competitiva, que pagará puntualmente, que ofrecerá buenas oportunidades laborales, etcétera, para que quienes nos presten se convenzan de que nuestra empresa se merece esta financiación ajena. Debemos hacer el primer gran esfuerzo de convencer a otras personas de que el proyecto merece la pena. La experiencia nos servirá en otros muchos ámbitos de comunicación. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, entonces yo continúo. Financiación externa. La financiación externa de una empresa son los medios con los que cuenta esta para hacer frente a sus compromisos de pago o para realizar inversiones productivas para un mayor crecimiento del negocio de forma sostenida en el tiempo. La financiación externa está formada por aquellos recursos financieros que la empresa obtiene al exterior. La financiación interna o autofinanciación resulta normalmente insuficiente para satisfacer las necesidades financieras de la empresa y esta tiene que acudir a la llamada financiación externa, bien sea emitiendo acciones, por ejemplo, presenta una ampliación de capital, o emitiendo obligaciones, ¿sí? Como por ejemplo bonos, con lo cual la empresa se endeuda, o acudiendo al mercado de crédito para obtener préstamos a corto, mediano o largo plazo. El circuito de financiación externo siempre debe estar activo, es aquel que no depende de los recursos propios de la empresa ni de sus reservas. El modelo de negocio ideal es aquel que combina porcentajes de distribución equitativos de financiación interna y de financiación externa. Un modelo de negocio con elevada financiación externa puede llevar al apalancamiento y al endeudamiento excesivo, además de una dependencia importante en agentes externos cuya solvencia puede ser limitada. A su vez, un modelo único de financiación externa con un porcentaje de distribución del capital en financiación ajena muy elevado puede traer consigo costos muy importantes debido a que hay que pagar un costo adicional para acceder a esta financiación. La financiación de una empresa la podemos encontrar en el balance de situación.
en la categoría de pasivos corrientes y no corrientes, donde se distinguen las deudas a corto plazo y a largo plazo respectivamente, y se corresponde con los recursos ajenos en la financiación externa. Bueno, Danis, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Listo, profe. Financiación externa. Aportaciones iniciales de los socios y ampliación de capital. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son una fuente de financiación externa, obvia o siguiente, a lo largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios y la ampliación de capital son un fondo que no se devuelve, salvo en caso de liquidación de la sociedad, por lo que son por definición a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios es el capital aportado en el momento de constituir la empresa. Las ampliaciones de capital son aportaciones posteriores de los socios. Las ampliaciones de capital. Una empresa que ya está en funcionamiento puede obtener recursos del exterior mediante la captación de capital nuevo, como ya vimos en las sociedades anónimas. El capital se encuentra dividido en las partes alícuotas denominadas acciones y a los socios se les denomina accionistas. Por lo tanto, en estas sociedades las ampliaciones de capital, que se supone un incremento del número de acciones, se realizan mediante la emisión de unas nuevas acciones. Conviene señalar que no todas las ampliaciones de capital ni todas las emisiones de acciones generan nuevos recursos financieros para la empresa. Para evidenciar este hecho, consideramos los dos casos siguientes. El primero, cuando una empresa transfiere parte de las reservas, que en su mayoría provienen de la autofinanciación y son capital propio, a la cuenta de capital, el capital se amplía, pero se trata de un simple apunte contable, sin que se produzca ninguna aportación de recursos. Cuando esto ocurre, a los accionistas se les entrega acciones liberadas, esto es, acciones por lo que no tienen que pagar absolutamente nada. ¿Sí? 2. Si a los acreedores de la empresa se les ofrece la posibilidad de cambiar la deuda por una participación accionaria, en este caso se emiten nuevas acciones, pero tampoco se reduce una nueva aportación de recursos financieros. La ampliación de capital por nuevas aportaciones de recursos, en los dos casos considerados, la ampliación de capital no conlleva a la obtención de un nuevo recurso financiero para la empresa. Perfecto, muchas gracias, Danis. Bueno, yo continúo. Vamos ahora a analizar las consecuencias de una ampliación de capital que se realiza a partir de nuevas aportaciones. Si una empresa decide llevar a cabo una ampliación de capital emitiendo nuevas acciones con el mismo valor nominal que las antiguas, pues deberá de tener en cuenta el efecto que se ocasionará sobre el valor contable teórico para compensar a los antiguos accionistas. Al aumentar el número de accionistas y permanecer constantes los fondos propios, el valor contable teórico se reducirá, lo que ocasionará un perjuicio a antiguos accionistas. Este efecto se conoce como efecto dilución, que tiene lugar porque los nuevos accionistas participan de las reservas constituidas por los antiguos accionistas. Existen dos formas de evitar este perjuicio para los antiguos accionistas, estableciendo una prima emisión u otorgándoles derechos preferentes de suscripción. Prima emisión. El establecimiento de una prima emisión consiste en emitir las acciones sobre la par, es decir, a un precio de emisión superior al valor nominal. La diferencia es la prima emisión. En este caso, la parte del precio de emisión que corresponde al valor nominal se incorpora al capital social y el resto, pues la prima emisión, se destina a una cuenta de reservas. Derechos preferentes de suscripción. El establecimiento de derechos preferentes de suscripción supone que los antiguos accionistas tienen preferencia para la adquisición de nuevas acciones. Cada acción antigua incorpora un derecho preferente para la adquisición de un número de títulos proporcional al de los que posean de nuevas acciones que se podrá ejercitar dentro del plazo que conceda la empresa. Transcurrido el plazo, el derecho pierde todo su valor, por lo que solo hay dos alternativas: ejercitarlo suscribiendo nuevas acciones o venderlo. Costo de capital. El costo de capital de esa fuente de financiación no es cero. Tiene un coste como cualquier otra fuente financiera, ya que deben atenderse las expectativas de los socios.
de este coste se concreta en dividendos. El reparto de beneficios entre sus accionistas no es obligatorio, pero resulta necesario. Si una empresa no reparte dividendos, los accionistas no se verán motivados a mantener sus ahorros invertidos en acciones de esa empresa. Preferirán comprar acciones de otras empresas que sí reparten dividendos de forma regular, lo que supondrá que la empresa supondrá para la empresa una reducción del precio de sus acciones. Cuando esto ocurre, la empresa tendrá dificultades para acceder a esta fuente de financiación. Si la empresa no reparte dividendos suficientes, puede suponer un costo en términos de una pérdida de valor bursátil de sus acciones. Reservas. Las reservas inmovilizan los recursos financieros que podrían ser invertidos y dar una rentabilidad. Si bien las reservas aumentan el patrimonio neto de la empresa y el valor de la acción, en este caso hablaríamos no de un coste explícito, sino de un coste de oportunidad. Ventajas de las aportaciones iniciales de los socios y de las impresiones de capital. Primero, ofrece autonomía financiera y reduce la dependencia del sector financiero de las fluctuaciones de los tipos de interés y de la falta de liquidez en los sistemas financieros. 2. No tiene un coste financiero explícito y se reducen los gastos financieros. Y 3. Una elevada dotación de capital es un signo de solvencia para la empresa, especialmente de cara a las entidades financieras. Desventajas de las aportaciones iniciales de los socios y de las ampliaciones de capital. 1. Primero, una empresa que cuenta con una gran dotación de capital puede sentirse destinada a realizar inversiones poco analizadas en comparación con otras empresas que cuentan con menos recursos propios. 2. Cuando la ampliación de capital se compara con la autofinanciación, que es otra forma de obtener recursos propios, resulta operativa y administrativamente más complicada y costosa. 3. Las ampliaciones de capital tienen que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales por ser operaciones societarias. 4. Dada una cantidad obtenida como beneficios, si mayor es el capital social, menor será la rentabilidad sobre esos recursos propios. Mercado de dinero y mercado de capitales. Ninguna empresa puede normalmente satisfacer sus necesidades de financiación mediante la financiación interna únicamente. Necesita acudir al mercado financiero en busca de financiación externa que sirva de complemento a la financiación generada internamente por la propia empresa. Pero aunque en efecto la empresa fuera autosuficiente financieramente hablando, probablemente haría uso del endeudamiento por razones económicas para aprovecharse las ventajas que se derivan de un efecto palanca positivo. Y forzosamente habrá de acudir la empresa al mercado financiero para descontar los flujos comerciales girados sobre sus clientes o para colocar los excedentes, ¿sí? O sea, ya vimos transitorios o permanentes de tesorería. Los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros son las instituciones que recogen el ahorro de los agentes económicos con excedente y lo hacen llegar a los agentes económicos con carencia de déficit o los invierten ellos mismos en determinados tipos de activos financieros, lucrándose con la diferencia entre los tipos de interés de las operaciones activas o colocaciones y las operaciones pasivas o depósitos. Por lo que se refiere al caso concreto de España, los bancos comerciales y las cajas de ahorro son con mucho los intermediarios más importantes a los que hay que acudir o a los que hay que añadir los bancos industriales o de negocios, las entidades oficiales de crédito, las cooperativas de crédito, las sociedades y fondos de inversión mobiliaria, las casas de cambio, compañías de seguros y entidades de financiación, entre otros. Veamos el mercado de dinero y mercado de capitales. El mercado financiero debe distinguir dos submercados que constituyen a su vez mercados, a saber, el mercado de dinero y el mercado de capitales. Por mercado financiero se entiende hoy día al marco institucional que permite poner en contacto a oferentes y mandantes de fondos prestables para que efectúen sus transacciones financieras. El mercado de dinero o mercado monetario es aquella parte del mercado financiero en la que se conciertan operaciones de crédito a corto plazo o más concretamente en su acepción más restringida, en donde se negocian activos financieros a corto plazo, por tanto de elevado grado de liquidez. A este mercado acuden las empresas para financiar sus inversiones en circulante, esto es, las sociedades de financiación asociadas al ciclo de explotación o ciclo de dinero, mercancía y dinero. El mercado de capitales es aquella parte del mercado financiero en la que se conciertan operaciones de crédito a largo plazo o más reciente, concretamente en su acepción más restringida, en donde se negocian activos financieros de largo plazo,
A este mercado acuden las empresas para financiar conjuntamente con la autofinanciación o financiación interna las inversiones en activo fijo y la parte estable del activo circulante o fondo de rotación. Emisión de acciones y obligaciones del mercado primario de valores. El capital fundacional junto con la financiación interna no es suficiente normalmente para satisfacer las necesidades financieras de las empresas y estas necesitan acudir al mercado financiero de fondos prestados en en demanda de diferentes tipos de recursos. Es bastante variada la gama de fuentes de financiación o recursos financieros que las empresas pueden obtener en el mercado financiero. Aumento del capital propiamente la emisión de acciones o incremento del endeudamiento a través de la emisión de obligaciones, obteniendo más bien créditos a corto, mediano y largo plazo. El mercado primario de valores o mercado de emisión es donde se vende por primera vez los valores mobiliarios, como acciones, obligaciones, etcétera, mientras que el mercado secundario es en donde se negocian los valores que han sido previamente colocados en el mercado primario. Capital de trabajo, CT, es la inversión de una empresa en activos a corto plazo, efectivo, valor negociable, cuentas por cobrar, inventarios. El capital de trabajo neto son los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Las necesidades operativas de fondos, o sea, las NOF o capital de trabajo requerido, se define como la diferencia entre activos circulantes operativos, ACO, y pasivos circulantes operativos. Sí. Los activos operativos o activos circulantes operativos, ¿sí? Los ACO, representan los activos circulantes necesarios para la operación e incluyen, por ejemplo, financiamiento a clientes en cuentas por cobrar, inventarios, caja, etc. Estos suelen coincidir con los activos circulantes que aparecen en el balance, salvo partidas en niveles en exceso de lo necesario para la operación, como caja, valores negociables, etc. Representando estos últimos otros activos no operativos. Los pasivos corrientes operativos, por su parte, corresponden en general a los pasivos circulantes contables, pero excluyendo deuda bancaria a corto plazo. También se llaman pasivos espontáneos y representan los recursos que le llegan a la empresa por el solo giro del negocio. Por ejemplo, el financiamiento obtenido de los proveedores en cuentas por pagar, el plazo otorgado por el fisco para pagar los impuestos, etc. Además, también pudiera haber partidas en niveles no sostenibles, por ejemplo, retraso o atraso en pagos a proveedores no son un pasivo espontáneo sostenible, en cuyo caso el exceso de tales partidas no pueden considerarse parte del financiamiento espontáneo de largo plazo. Vemos ahí a mano derecha la figura 7 que muestra el capital de trabajo y las necesidades operativas de fondos, o sea, las NOF, ¿sí?, del balance general. Hay unas cuestiones técnicas contables y una decisión de financiamiento. Es como un poquito más legal, más amplio y más fácil de entender. Bueno, el capital de trabajo CT es una decisión totalmente distinguida, es una decisión totalmente distinta a las necesidades operativas de fondos. Se le suele llamar capital de trabajo a los recursos de largo plazo, patrimonio o deuda a largo plazo, excedentes por sobre la financiación del activo fijo inmovilizado. Como puede verse en la figura 7, esto es equivalente al activo circulante menos el pasivo circulante. El capital de trabajo son los recursos de largo plazo que que la firma usa para financiar al menos una parte de sus necesidades operativas de fondos. Como el capital de trabajo involucra recursos de largo plazo y por lo tanto es una decisión estructural sobre cómo financiar el negocio, podría esperarse que el mismo no varíe abruptamente de un día para el otro más que por la retención de beneficios. De esta manera se hace claro que el capital de trabajo es un concepto fundamentalmente distinto de las necesidades operativas de fondos. Esta diferencia tiene múltiples implicaciones para las firmas o para las empresas. Las variaciones en la necesidad operativa de fondos NOF representan inversiones netas que la empresa decide a veces inconscientemente hacer cuando decide crecer en su nivel de actividad, mientras que el crecimiento trae aparejado un mayor uso de recursos en financiación de clientes, inventarios, caja y otros rubros del activo circulante. También trae consigo un mayor financiamiento espontáneo de proveedores, el fisco,
y otros agentes no financieros que cobran en forma diferida un creciente volumen de operaciones. Por lo tanto, la NOF es la inversión en activos circulantes cuyo financiamiento hay que planear, evaluar y decidir. Las necesidades operativas de fondos se incrementan por decisiones operativas, por ejemplo, el aumento de financiamiento a clientes a través de aumentar la venta a crédito. Eso está mal, ¿sí? O aumentar los plazos de cobro, los aumentos de inventarios o la reducción en el plazo de pago a proveedores, las cuales no están en su totalidad controladas por la gerencia financiera. Por lo tanto, las necesidades operativas de fondos no es una decisión de la gerencia financiera, sino a menudo un hecho que resulta de la política comercial y operativa de la empresa. Dado que las necesidades operativas de fondos se originan fuera de la gerencia financiera, pero es esta última la que debe buscar los medios para financiarla, la gestión de tesorería requiere de un elevadísimo grado de coordinación entre las distintas áreas de la empresa. Vemos allí entonces la figura 8 de fundamento del normativo capital de trabajo, ¿sí? Conforme a las normas NIF. Vemos entonces que las NIF A2 a 3, ¿cierto? El elemento financiero son activos a corto plazo y largo plazo. Perdón, activos a corto plazo y pasivos a corto plazo. Eso involucraría o tiene que ver con la NIF 2 y la NIF 3. Estado situación financiera tiene que ver con el estado, las NIF A5, elementos básicos de los estados financieros, NIF B6, reconocimiento y evaluación, y NIC 1. NIC, ¿saben qué es? NIC 1. No, señor. ¿No? NIC significa Norma Internacional Contable, eso es NIC. Norma Internacional Contable, en este caso la 1, es sobre presentación de estados financieros. Estado de resultados integral se maneja la NIF B3, ¿sí? Que es, mira, el estado de resultados. El estado de flujos de efectivo se maneja en la NIF B2 y NIF 7. Como por ejemplo el estado de flujos de efectivo y el estado de flujo de efectivo. Bueno, efectivo y carentes de efectivo, pues se tiene que ver en las NIF con la NIF C1, que es el efectivo. NIF C2, C3 y C4 corresponden a o están relacionados con las cuentas por cobrar respecto de los instrumentos financieros, las cuentas por cobrar y los instrumentos financieros presentados. Inventarios tienen que ver con la NIF C4 de inventarios y la NIF y la NIC 2 de inventarios. Cuentas por pagar. Bueno, ahí se encuentra el boletín C9 pasivo, provisiones, activos, bueno, en fin. Costo de capital. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? El director de una empresa, que es la persona que corre con la responsabilidad de escoger entre los posibles proyectos de inversión aquellos que sean los más rentables para sus propietarios, necesitará un punto de referencia similar al comentado en los párrafos precedentes con objeto de obtener una rentabilidad mínima a conseguir. Ese punto de referencia, es decir, esa mínima tasa de rendimiento requerida por la empresa, recibe el nombre de costo del capital o costo de oportunidad del capital. Este indica aquella mínima tasa de rendimiento que permite a la empresa hacer frente al coste de los recursos financieros necesarios para acometer la inversión. Pues de otra forma, nadie estaría dispuesto a suscribir sus obligaciones o sus acciones. Perdón. En consecuencia, es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos por ella, acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, etc. Dicho de otra manera o de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con objeto de mantener a sus inversores satisfechos, evitando al mismo tiempo que descienda el valor de mercado de sus acciones. Es por esto por lo que dicha tasa será, a su vez, el tope mínimo de rentabilidad que la compañía deberá exigir a sus inversiones.
Es fácil comprender que tanto los acreedores como los accionistas de la empresa deban ser compensados por el coste de oportunidad de invertir sus fondos en un negocio en particular, en un lugar en otros con un riesgo equivalente. Por ello, el coste del capital es la tasa de rentabilidad que la empresa deberá conseguir con objeto de satisfacer a los accionistas y acreedores por el nivel de riesgo que corren. El coste del capital es uno de los factores principales de la determinación del valor de la empresa al ser utilizado como la tasa de descuento que actualiza la corriente de flujos de caja que la compañía promete generar. Por tanto, un riesgo alto implica un coste de capital alto, es decir, una mayor tasa de descuento y por ende una baja valoración de los títulos de la empresa. Lo contrario ocurrirá si el riesgo es bajo. Y dado que la emisión de estos títulos es la encargada de proporcionar la financiación necesaria para acometer la inversión, el coste de dicho recurso financiero aumentará cuando el valor de dichos títulos sea bajo y descenderá cuando el valor de estos aumente. Si la empresa consigue una rentabilidad sobre sus inversiones suficiente para remunerar a su fuente financiera, es de esperar que el precio de mercado de sus acciones se mantenga inalterado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, importancia de conocer el costo de capital. Ahora bien, si la rentabilidad de sus inversiones supera el costo de los recursos financieros empleados en ella, lo que hemos dicho antes, el precio de las acciones ascendería en el mercado. Por el contrario, si dicho coste fuese mayor que el rendimiento esperado del proyecto, aún así, este se acometiese, lo que sin duda sería un error, el valor de mercado de las acciones descendería reflejando la pérdida asociada a esa mala decisión de inversión. En esta figura 9, que es la tasa interna de rendimiento, la TIR, de las inversiones, ¿sí?, se muestra una empresa hipotética que se plantea acometer 5 proyectos, A, B, C, D y E, ¿sí?, de igual grado de riesgo que han sido jerarquizados según su tasa interna de rendimiento, o la TIR, ¿cierto?, de mayor a menor. Como se aprecia, cada proyecto de inversión implica un volumen distinto de financiación. Solo los proyectos A, B y C tienen un rendimiento esperado superior a la tasa de rendimiento requerida o coste del capital, ¿sí?, las que están encima de esta lineacita que es el costo de capital, o sea, el A, B y C. Solo los proyectos A, B y C tienen un rendimiento esperado superior a la tasa de rendimiento requerida o costo de capital, que suele representar por K0. Mientras que los proyectos D y E no superan el suelo mínimo de rentabilidad exigida. Por tanto, solo los 3 primeros proyectos serán capaces de añadir valor a la empresa. Importancia de conocer el costo de capital. Las razones que avalan la importancia de conocer el costo de capital de una empresa son 3. Primero, la maximización del valor de la empresa que todo buen directivo deberá perseguir implica la minimización del costo de los factores, incluido el del capital financiero. Y para poder minimizar este último, es necesario saber cómo estimarlo. Segundo, el análisis de los proyectos de inversión requiere conocer cuál es el costo de capital de la empresa con objeto de cometer las inversiones adecuadas. Tercero, otros tipos de decisiones, incluidas las relacionadas con el leasing, la refinanciación de la deuda y la gestión del fondo de rotación de la empresa, también requieren conocer el valor del costo de capital. La estimación del costo de capital se hace más fácil en la teoría que en la práctica, por ello acometeremos el estudio de la misma siguiendo una serie de pasos. Primer paso, los factores que determinan el costo de capital. Segundo paso, los supuestos básicos del modelo del costo de capital. Tercero, los tipos de recursos financieros. Cuarto, la determinación del costo de cada fuente financiera. Y quinto, el cálculo del coste de capital medio ponderado. Edna, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí, señor. Factores que determinan el costo de capital. Son 4. Las condiciones económicas, las condiciones del mercado, las condiciones financieras y operativas de la empresa y la cantidad de financiación necesaria para realizar las nuevas inversiones. Aunque todos ellos podrían
resumirlos diciendo que el coste de capital de la empresa es función de la oferta y demanda de dinero y del riesgo de la empresa. Primero, las condiciones económicas. Este factor determina la demanda y la oferta de capital, así como el nivel esperado de inflación. Esta variable económica viene reflejada en el tipo de interés en riesgo, como el rendimiento de las emisiones a corto plazo realizadas por el Estado, dado que este se compone del tipo de interés real pagado por el Estado y de la tasa de inflación esperada. Cuando varía la demanda de dinero con relación a la oferta, los inversores alteran su tasa de rendimiento requerida. Así, si se produce un aumento de la demanda sin que la oferta reaccione proporcionalmente, los inversores aumentarán su rendimiento requerido. El mismo efecto se producirá si se espera un aumento de la inflación. Por el contrario, si aumenta la oferta monetaria o se espera un descenso del nivel general de precios, se producirá un descenso de rendimiento requerido en cada proyecto de inversión. Segundo, las condiciones del mercado. Cuando el riesgo del proyecto aumenta, el inversor exigirá una mayor tasa de rendimiento requerida, haciendo lo contrario en el caso de que aquel descendiese. A la diferencia entre el rendimiento requerido de un proyecto de inversión con riesgo al de otro idéntico, pero carente de este, se le denomina prima de riesgo. Por ello, cuando mayor sea el riesgo, mayor será dicha prima y viceversa. Si además el activo, acción, obligación, etc., es difícilmente revendible porque el mercado para el mismo es bastante estrecho. También podríamos decir que el activo en cuestión es poco líquido. Existirá una importante prima de liquidez que aumentará aún más el rendimiento mínimo exigido. Así, por ejemplo, cuando un inversor se planea adquirir acciones de una empresa que no cotiza en bolsa o invertir su dinero en obras de arte, etc., tiene que ser consciente de lo poco líquidas que son este tipo de inversiones y que por tanto su prima de liquidez será importante. Tercero, las condiciones financieras y operativas de la empresa. El riesgo o variabilidad del rendimiento también procede de las decisiones realizadas en las empresas. El riesgo se divide en dos clases. Por un lado, el riesgo económico, que hace referencia a la variación del rendimiento del activo de la empresa y que depende de las decisiones de inversión de la empresa. Por otro lado, el riesgo financiero, que se refiere a la variación del rendimiento obtenido por los accionistas ordinarios de la compañía como resultado de las decisiones de financiación, en cuanto al uso de la deuda y de las acciones preferentes. Cada vez que estos riesgos aumentan, el rendimiento requerido también lo hace y por ende el coste de capital. Cuarto, la cantidad de financiación. Cuando las necesidades de financiación de la empresa aumentan, el coste de capital de la empresa varía debido a una serie de razones. Por ejemplo, cada vez que se emiten títulos hay que hacer frente a los denominados costes de emisión o flotación. Estos costes son. Muchas gracias, Edna. Yo continúo. Estos costos son menores cuanto mayor es el volumen de la emisión. También si la empresa solicita un volumen de financiación realmente grande en comparación con el tamaño de la misma, los inversores dudarán de la capacidad de la directiva de absorber eficientemente esa gran cantidad de dinero, lo que hará que aumente su rendimiento requerido y por tanto el costo del capital. Además, cuanto mayor volumen de acciones se emita, mayor será el descenso del precio de las mismas en el mercado, lo que redundará en un aumento del costo capital. Es preciso señalar sobre el tema del riesgo que este puede ser eliminable en algunos casos mediante una buena diversificación. A este tipo de riesgos se les denomina riesgos específicos o no sistemáticos, como por ejemplo el riesgo económico, el riesgo de liquidez, el riesgo financiero, etcétera, puesto que todos ellos se pueden eliminar realizando una diversificación eficiente de nuestro dinero, mientras que en otros casos el riesgo no se podrá reducir más allá de un valor determinado. A este tipo de riesgos se denomina riesgos sistemáticos, como por ejemplo el riesgo de inflación, ¿sí? El riesgo de tasa de interés, el riesgo de mercado. Es importante esta diferenciación porque la prima de riesgo de un proyecto de inversión
de inversión cualquiera solo incorpora el riesgo sistemático al que está expuesto dicho proyecto y no su riesgo específico que se ha debido eliminar convenientemente a través de una buena diversificación. Supuestos básicos del modelo de costo de capital. Primer supuesto, el riesgo económico no varía. Dado que el riesgo económico de una empresa se define como la posible variabilidad de los rendimientos de una inversión, el nivel de dicho riesgo viene determinado por la política de inversiones seguida por la directiva de la compañía. A su vez, tanto la tasa de rendimiento requerida sobre los títulos de una empresa como el costo del capital de la misma son una función del riesgo económico, puesto que si este último variase, cambiarían también las otras dos variables. Y habida cuenta de lo difícil que resulta averiguar qué parte de la variación del coste del capital se debe a alteraciones en el riesgo económico, supondremos que cualquier inversión cuyo análisis estemos considerando no alterará significativamente dicho riesgo. Concretando, el costo del capital es un criterio de inversión apropiado solo para aquellos proyectos de inversión que tienen un riesgo económico similar al de los activos existentes en la empresa. Segundo supuesto, la estructura de capital no varía. El riesgo financiero fue definido anteriormente como el riesgo adicional que tienen los accionistas ordinarios como resultado de la decisión de financiar los proyectos de inversión mediante deuda o acciones preferentes. De tal manera que cuando el coeficiente de endeudamiento, o sea, relación entre recursos ajenos a medio y largo plazo y recursos propios aumenta, también asciende la posibilidad de que la empresa sea incapaz de hacer frente al servicio de la deuda y ello se refleja en un incremento del riesgo financiero y por tanto pues de la tasa de rendimiento requerida por los inversores en las diferentes fuentes financieras de la empresa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la figura 8. Que es esa que está acá. Así pues, el costo de las diferentes fuentes financieras es función de la estructura de capital de la empresa. Por tanto, los datos utilizados en el cálculo de dicho coste serán válidos siempre que la directiva continúe utilizando la misma composición de dicha estructura de capital. Así, por ejemplo, si la estructura actual es de 40% recursos propios y 60% recursos ajenos, con vistas a la utilización del modelo de costo de capital, supondremos que dichas proporciones se van a mantener indefinidamente, no importa que durante algún tiempo la estructura real no coincida con dichas cifras, porque la idea es que a largo plazo, en promedio, esa estructura idónea permanezca constante. Tercer supuesto, la política de dividendos no varía. Con objeto de simplificar el cálculo del costo del capital de una empresa, se supone que los dividendos aumentan indefinidamente a una tasa anual constante. Dicho crecimiento se supone que es función de la capacidad generadora de beneficios de la empresa y no de un aumento de la tasa de reparto de beneficios. Todo lo cual implica la utilización de la suposición de que dicha tasa de reparto, que es el reflejo de la política de dividendos, se mantendrá inalterada a lo largo del tiempo. Como los tres supuestos anteriores son bastante restrictivos, la directiva de la empresa deberá estar alerta sobre los mismos al calcular el costo de capital de la compañía. Por ello, en la práctica, el director financiero deberá utilizar un rango de posibles valores del costo de capital más bien que uno solo. Así podríamos referirnos a un costo de capital que se mueve en un rango de, por ejemplo, 12 al 14%. Tipos de recursos financieros. Nuestro objetivo es estimar el costo del capital de la empresa o más exactamente el costo del capital medio ponderado, el WACC, puesto que engloba los costos individuales de cada una de las fuentes financieras de la empresa ponderados por el peso que cada una tiene al total de la financiación de la misma. Luego, lo primero que tenemos que decidir es cuáles van a ser dichas fuentes financieras. Para empezar, nos referiremos a las fuentes financieras a corto plazo, como efectos comerciales a pagar, proveedores, acreedores, sueldos y salarios, impuestos devengados, etc. Dichas fuentes surgen de operaciones normales de la empresa, de tal manera que si las ventas aumentan, ellas aumentan también. Así, por ejemplo, si nuestra empresa realiza una inversión tendente a aumentar las ventas de un producto determinado, ello hará que aumenten también las deudas con los proveedores y los efectos a pagar, así como los impuestos devengados y otra serie de partidas del pasivo a corto plazo. Por este aumento de los recursos financieros a corto plazo ha sido generado espontáneamente al haberse aumentado las ventas. Por ello, en el análisis del proyecto de inversión consistente en la mejora del producto, solo debemos tener en cuenta las fuentes financieras necesarias para la mejora del mismo y no las que espontáneamente se generan con posterioridad. Todo lo cual nos lleva a decir que los recursos financieros a corto plazo no deberán ser incluidos en el cálculo del costo de capital de la empresa.
Solo nos interesarán pues los recursos financieros necesarios para acometer la inversión más los necesarios para financiar el incremento del fondo de rotación que dicha inversión pueda provocar. Todos estos recursos financieros los serán a mediano o largo plazo, por ello solo utilizaremos para el cálculo del costo de capital medio ponderado las deudas a mediano y largo plazo, las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Una excepción ocurre cuando la empresa utiliza deliberadamente recursos financieros a corto plazo para financiar inversiones a largo plazo. En este caso, así que deberemos incluir el coste de dicha deuda a corto como una parte del costo de capital. Por supuesto, si dicho uso no fuese algo común más que bien casual, no habría que incluirlo como parte del coste del capital de la empresa. En todo caso, es necesario decir que financiar una inversión a largo plazo, ya sea en su totalidad o solo en parte, a través de recursos financieros a corto plazo, es una política bastante arriesgada que podría poner en peligro no solo la realización de la inversión, sino también la vida de la propia empresa. A largo, ¿no? Bueno, el WACC, costo de oportunidad y costo de capital. ¿Quién falta por leer? Luis, ¿me por favor leyendo esta diapositiva? O bueno, Costo de oportunidad y costo de capital. El costo de oportunidad de capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo del capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y a plazo comparable con el flujo efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia a la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas, con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dicho recurso. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario se denomina costo del equity y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda, KD. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobra la entidad financiera por los créditos otorgados. La suma de KE, o sea, costo del equity y de KD, costos, sí, se representa con la letra B. Con la letra costo de la deuda, ¿no? KD es costo de la deuda. Sí, señor. Sí, señor. Es de vital importancia comprender que el costo del capital de una inversión depende del riesgo de esta. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital, CPPC o WACC, que es lo mismo en inglés, Weighted Average Capital Cost, es KE, que es costo del equity es el patrimonio, ¿sí? Patrimonio de la empresa, multiplicado por el E, que es el equity, ¿sí? Monto del equity o valor de capitalización bursátil de la empresa, dividido entre la V, ya dijimos que la V es la sumatoria de E, es el equity o capital o patrimonio, más la deuda, y eso más el costo de la deuda, o sea, lo que le cobra el tercero, el banco, la institución financiera por prestarle los recursos, multiplicado por D, que es el monto de la deuda, dividido entre V, que ya dijimos que es la suma de deuda más patrimonio, multiplicado por 1 menos T. TCT mayúscula es la tasa de impuestos.
Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, ¿sí? Hasta en un 50%, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Entonces, para fines prácticos, esto significa que el gobierno paga, ¿sí?, hasta un 50% de interés. O sea, ¿por qué? Porque es deducible del pago de impuestos de renta. Ejemplo de cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados, ¿sí?, la misma pasteles Doña Dicha, con un costo del 10%, suponiendo que es el requerimiento mínimo exigido por los dueños de pasteles Doña Dicha, y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras que le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. También se paga un impuestos por el 33%. Esos son los datos. Entonces, el Banco A le presta 500 millones a una tasa efectiva anual 13%, Banco B 400 millones a una tasa efectiva anual del 14% y Banco C un monto de 200 millones a una tasa efectiva anual del 16%. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el capital de deuda y capital, entre el total de deuda y capital. Entonces, para el caso del Banco A, ¿sí?, que son 500 millones, ¿sí?, la tasa de interés que cobra el 13%, pues yo saco la proporción del monto, que son los 500 millones, entre 1.600, que es todo lo que necesita, eso viene representando un 31,25%, y ese 31,25% lo multiplico por ese 13% que es el costo efectivo anual, ¿sí?, que cobra el Banco A, eso me da 4,0625%. Para el Banco B, cobra una tasa efectiva anual del 14%, lo multiplico por 25% y me da 3,5%. El Banco C presta 200 millones, ¿sí?, 200 millones de 1.600 millones es el 2,55%, y eso multiplico por el costo al cual ellos prestan esos recursos, que es 16% efectivo anual, eso me da 2,008%. Y el capital propio, o sea, lo que aporta Pasteles Doña Dicha para su proyecto, son 500 millones a una tasa efectiva anual del 10%, eso vendrá siendo en proporciones 31,25%, multiplicado por ese 10%, me da 3,125%. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿O alguna duda? Tutor, no sé si me perdí. En la tabla participación préstamo total, ¿de dónde sale el 31,25%? Ahí está, 500 entre 1.600. Ah, ok, perfecto, listo. Muchas gracias. Ok. Bueno, en segundo lugar se calcula el costo de la deuda, o sea, el K sub D, y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos, para hallar que el costo de la deuda después del pago de impuestos, que se denomina K sub DT. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues similar al anterior, solamente que vamos a dividir las fuentes de financiamiento externos a Banco A, Banco B, Banco C, ¿sí? Ellas tres, como son deuda que obtiene el banco, que obtiene Pasteles Doña Dicha, pues ellos representan un valor, pues en la sumatoria de la ponderación de cada una, eso me da costo de la deuda 9,57%. Y como ya dije que era deducible, ¿sí?, de impuestos hasta en un 50%, ¿sí? Y bueno, esto es lo que llamamos el escudo fiscal, ese beneficio, ¿sí? Entonces, eso reduce el costo de la deuda, pasaría de 9,57% al 6,412%, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene siendo como un 67% del 9,57%, ¿sí? Eso da 6,412%. El capital propio, sí, pues aporta 500 millones y tiene un costo del 10%. Entonces, aplicando la fórmula, lo que hacemos es sustituir estos valores que teníamos anteriormente dentro de la fórmula, ¿m?, y me da un costo promedio ponderado de capital de 7,533%. Ahora veamos el otro indicador, que es el EVA. Es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles.
Fue creado por la consultora Stern Stewart and Company, específicamente Joel M. Stern y G. Bennett Stewart III, una firma de consultoría de la ciudad de Nueva York. EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después del pago de impuestos, o sea, el NOPAT, ¿sí? o utilidad operativa después de impuestos, excede el costo del capital necesario para financiar la inversión. Considera el costo de los recursos utilizados, ¿sí? y el riesgo de capital invertido. ¿Cuáles son los elementos del EVA? Son estos cuatro. El UODI o UAIDI o NOPAT son lo mismo. Es la utilidad operativa después del pago de impuestos. El AON, que significa activo operativo neto, es igual a la sumatoria de inversiones a corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad, planta y equipo. El WACC o costo promedio ponderado de capital, ese es pues eso, el costo promedio ponderado de capital. Y el RUODI, o también llamado en inglés RAN, es la rentabilidad de la UODI. O sea, si yo tomo la UODI y lo divido entre el activo operativo neto, pues me va a dar una rentabilidad. Y ya teniendo esos cuatro variables, puedo calcular entonces el EVA de dos formas y ambos dan el mismo resultado. Primero, EVA igual a activo operativo neto multiplicado por la diferencia entre la RUODI, que es el rendimiento de la UODI, menos el costo promedio ponderado de capital. O, dado el valor de la UODI, de la utilidad operativa después de impuestos, le resto, ¿sí? le disminuyo el producto del activo operativo neto por el costo promedio ponderado de capital. Bueno. Relaciones entre EVA y BPN. ¿Cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de evaluación BPN de flujo de caja libre y EVA? El primero, ¿sí? el BPN, calcula el valor presente de los flujos futuros esperados de efectivo libres, que es la utilidad de operación menos la inversión nueva en capital de trabajo y planta. El segundo, el de flujo de caja libre, suma el valor presente del valor económico agregado futuro esperado al valor en libros de la empresa, pero solo después de ajustar este para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compras, valor de la marca, investigación y desarrollo. Ahora, ¿cuál es la desventaja del BPN para los administradores financieros? Con BPN es imposible conocer en cuál año del proyecto se genera valor. No sé exactamente en cuál de todos ellos es. Mientras que el EVA sí puede medir la creación de valor año tras año en una organización. Recuerde que el BPN es una medición estática, ¿sí? Porque utiliza datos de los estados financieros, por ejemplo, el balance o estado de situación financiera, que es una imagen o foto en un instante determinado del tiempo del valor de una empresa, ¿sí? O sea, sus activos, que es igual a pasivos menos patrimonio. Mientras que el BPN me dice dentro o dado o analizando un proyecto de inversión determinado horizonte de vida, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento que se obtendría considerando los flujos, ¿sí? Las entradas y salidas de dinero y también considerando el monto de la inversión inicial y el costo promedio ponderado de capital o tasa de descuento? Que eso es lo que calcula o lo que hay que considerar al calcular el BPN o valor presente neto. Y C, estrategias para aumentar el EVA. Primero, aumentar la eficiencia en la operación de los activos sin realizar nuevas inversiones. Para ello hay que mejorar el margen de utilidad, aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de los activos. Segundo, planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. Tercero, invertir en alternativas que superen el costo promedio ponderado de capital y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior al costo promedio ponderado de capital y se rechazarían alternativas generadoras de valor. Cuarto, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y su costo. Y quinto, aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos a clientes, contribuyendo a lograr este propósito. Ahora veamos otro tema, valor de continuidad y valor presente. Valor de continuidad es el valor futuro estimado de los flujos netos de caja que espera obtener la empresa en el resto de su vida tras el periodo coyuntural. Para calcular dicho valor debemos contemplar varios supuestos. Los flujos de efectivo se verán mantener constantes en el tiempo. Se deberá aplicar una tasa de crecimiento constante de los flujos netos de caja que deberá corregir a la tasa de descuento aplicada para el cálculo del valor de continuidad.
Para calcular dicho valor de continuidad se deberá utilizar la siguiente fórmula. Valor de continuidad igual a flujo neto efectivo, ¿sí? En el instante de tiempo n más 1, dividido, ese flujo neto efectivo lo divido entre el WACC menos el G, que es el growth, que es que el growth es el crecimiento continuo, ¿sí? Que va a tener supuestamente una acción a lo largo del tiempo. Recuerde que ese supuesto es para empresas ya maduras que cuentan con un mercado y que pues han mostrado que a medida que transcurre el tiempo, pues ese nivel de dividendos o ese pago de dividendos pues viene creciendo en la medida que vaya pues obteniendo muy buenos resultados la gestión de esa empresa. Entonces, FNE da sub N más 1, entonces son los flujos netos de efectivo para el último año estimado. El WACC ya dijimos que es el costo promedio ponderado de capital que sirve como tasa de descuento. El G minúsculo es la tasa de crecimiento de los flujos netos de efectivo hasta la perpetuidad y en el número de periodos de estudio. El valor de continuidad descontado sería el mismo valor de continuidad, pero dividido entre 1 más esa tasa de interés, ese costo promedio ponderado de capital del WACC elevado a la n en el denominador. Valor presente, BP, es el valor actual equivalente de un flujo de dinero que se recibirá en el futuro. Y valor presente es igual, pues recuerden en matemáticas financieras, es igual a valor futuro dividido 1 más el WACC, que viene siendo lo mismo que la tasa de descuento, elevado a la n, dado un tipo de interés o tasa de interés compuesto. El valor agregado al mercado o MVA, Market Value Added, ¿sí? Es un indicador relacionado con el EVA que pretende mostrar si en los planes futuros de la empresa hay valor agregado implícito. En ese sentido, puede afirmarse que el MVA sirve para determinar la viabilidad de las estrategias y planes futuros de la empresa. Es por lo tanto una medida que se basa en proyecciones y es igual al valor presente de los EVA futuros. Este valor también resulta de restarle al valor de la empresa el valor de los activos netos de operación, AON, y es lo que se conoce con el nombre de prima de negocio. Debe tenerse la precaución de no confundir el aumento de MVA en un periodo dado con el EVA mismo. Son valores diferentes. El MVA está afectado por las expectativas futuras de la empresa que el mercado traduce a un valor, digamos, a un valor de la acción, mientras que el EVA es el resultado de restar de las utilidades operativas, que son hechos cumplidos, el costo de oportunidad de los activos que se utilizaron para producirlas. Supóngase la siguiente proyección del flujo de caja libre de una empresa imaginaria para los próximos 6 años, donde el sexto año se considera el primero de perpetuidad. Entonces vemos allí, primer año 80, 2, 89, tercero 95, cuarto 110, quinto 118 y luego como que se mantiene en 128. El capital empleado o activo neto de operación se estima en 350 millones. Si el crecimiento esperado de los flujos de caja libre a perpetuidad fuera del 5%, el costo del capital el 21% y los pasivos financieros 260 millones, ¿cuál sería el valor del patrimonio y del MVA de esta empresa? El valor de continuidad, supongamos que es de 800 millones y su valor presente 308,4 millones. Valores que se obtienen así. Entonces, el valor de continuidad, ya lo que hacemos es sustituir estos valores dentro de esta fórmula, ¿sí? Entonces sería los flujos netos de efectivo, que son 128, dividido entre la diferencia de ¿qué? Del WACC menos el growth, ¿sí? Entonces, 21% o 0,21, que es lo mismo, ¿sí? El costo de capital, menos el 5%, que ya dijimos que es el crecimiento esperado de los flujos de caja libre a perpetuidad, lo que conocemos como el G minúscula, el growth, ¿sí? Hasta el final de vida de la empresa, que es perpetuidad, sería ese 5%, entonces 128 entre 21 menos 5 da 15%, 16%, 128 entre 0,16 me da 800, ¿sí? Ese sería el valor de continuidad. Y si quisiera conocer el valor presente de ese valor de continuidad, pues ese 800 lo divido entre 1 más el costo de capital, que en este caso es el 21%, elevado a la cantidad de periodos que se estén considerando, que en este caso dijimos que era 5 años. Entonces, por eso, 800 entre 1,21 elevado a la 5, ¿sí? Me da como resultado 308,4.
El valor presente de los flujos de caja libre de los años 1 al 5, utilizando o considerando un costo capital del 21%, da como tasa de descuento, ¿sí? 277,3. ¿sí? 277,3. Y por lo tanto, entonces, valor presente de los flujos de caja libre del periodo relevante, 318,1, más valor presente del valor de continuidad, que ya lo calculamos, 277,3, igual a valor de las operaciones, que son 595,4, lo tenemos acá, menos el valor presente de los pasivos, que son 260, eso me da un valor del patrimonio de 335,4. MBA va a ser igual a valor de las operaciones, que en este caso son 595,4, menos 350, y eso me da 245,4. Ese sería el market value added. ¿Okay? Bueno, este ya lo explicamos. Sí, pues que está ahí como repetido. Es que me estoy yendo para arriba. Pero... Conclusiones. ¿Quién me vaya por favor leyendo las conclusiones? Los objetivos de la administración del capital de trabajo incluyen mantener intacta la liquidez del negocio, mejorar la eficiencia operativa, disminuir los costos de interés implícitos y explícitos y aumentar la rentabilidad general del negocio. 2. Cualquier empresa que quiera expandir sus niveles de negocio necesitará tener un nivel saludable de capital de trabajo para financiarlo. Se requiere para financiar órdenes de compra y proporcionar periodos de crédito a más clientes. Sin un nivel adecuado y creciente capital de trabajo, será un desafío para cualquier empresa expandir su escala comercial. 3. Cada tipo de recursos financieros, deudas, acciones preferentes y ordinarias deberían ser incorporados en el coste del capital de la empresa con la importancia relativa que ellos tienen en el total de la financiación de la empresa. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo van entonces con el desarrollo de la actividad? Yo veo que ustedes ya hicieron unos avances. Yo di hoy retroalimentación. Entonces ya faltaría simplemente que iniciaran la actividad colaborativa. Ya varios hicieron la individual, la colaborativa. Y pues nada, van dejando sus aportes dentro del foro. Necesito que todos pues vayan haciendo su aporte, porque pues eso es una actividad extensa, aunque no difícil, pues obviamente toca dedicarle tiempo. ¿Ok? Tutor, Sí, Luis. pues yo todavía tengo algunas dudas que no sé pues si lo que he resuelto pues está bien. Usted me hizo pues la retroalimentación y hoy en la tarde pues me dediqué a trabajar un poco más y también recibí pues, la explicación de parte pues de una compañera. Pero bueno, esa actividad que cada uno de los compañeros, que cada uno de los integrantes del grupo haga, ¿la debemos adjuntar en el documento final? No, ¿Que vamos a subir al lector de evaluación? La parte individual la dejan publicada dentro del foro. Yo la veo y también se evalúa. Y la parte que sube, la colaborativa, es la que se sube al entorno de evaluación. Ok, perfecto. O sea que nosotros ya podríamos ir trabajando ya la colaborativa. Claro, si ya aplicaron los cambios en la individual, los suben al foro y siguen con la colaborativa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Luis. Tutor, sí. Qué pena. Si de pronto tengo alguna duda, usted me podría, puede ser mañana o el miércoles, ceder un espacio, unos 20 minutos de pronto para aclarar algunas dudas. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Luis. Bueno, muchas gracias a Edna, Danis y Luis por su asistencia a este primer CIPAS. Espero que haya sido muy productivo y que pasen una feliz noche. Igualmente, profe. Muchas gracias. Bueno, feliz noche, gracias. Con mucho gusto, Edna. Mucho gusto, Danis y Luis.